la campanita. Listo, entonces, muy buenas tardes, estudiantes del primer nivel medio. Aquí, una vez más, su profesor de TIT, Elis Rojas. Le traigo una nueva clase que vamos a ver esta semana. Entonces, como bien dice ahí, el título de esta semana es Las herramientas de presentaciones de Google. Como ustedes saben, a partir de la semana pasada empezamos a ver el contenido de herramientas empezamos a ver presentaciones, ¿cierto? Todo ese tipo de programas, software que me permiten hacer presentaciones. Y ahora, después de ver eso, la semana pasada vimos los distintos y además vimos por qué vamos a escoger presentaciones de Google. Y de eso trataba la pregunta esencial de la semana 14, que era prácticamente explicar por qué nosotros estábamos utilizando presentaciones de Google, ya sea porque era gratuito, porque todos podíamos tener acceso, si teníamos un computador o un celular. Y les recordamos que nosotros no le vamos a pedir hacer algo que se pueda hacer en el computador y que el celular no pueda. Sin embargo, ahora vamos a ver todas las herramientas que se muestran que comparten ambas versiones. Y también vamos a ver algunas similitudes que tiene presentaciones de Google con otro tipo de programa que nosotros ya vimos, que era documentos. Documentos de Google. El programa que nos servía para escribir, ¿recuerdan? Entonces vamos a ver algunas de las similitudes que tienen esos y cuáles son algunas herramientas nuevas que presenta entonces la plataforma. Les recuerdo también, estudiantes de CEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 15, entre los días 14 al 17 de junio del presente año. Ups, ahora sí. Entonces, pum. Como es un clásico en nuestras clases, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que nosotros vimos la semana anterior. ¿Y qué es lo que vimos la semana anterior? Si tú no estuviste, yo aquí te lo cuento. Y si bien ya di un resumen antes, aquí hay otro resumen para ti. La semana pasada, entonces, te mostré una serie de distintos presentadores y creadores de diapositivas, como por ejemplo vimos a Impress, que era uno gratuito para prácticamente todos los computadores. Vimos Keynote, que era utilizado en esos computadores con la manzanita, ¿cierto? Todo lo que era dispositivo Apple. Todo lo que era relacionado con Apple iba a contar con Keynote. Sin embargo, actualmente esos computadores de Apple ya aceptan tener Microsoft, ¿cierto? Todo lo que sea Microsoft Office. Vimos también PowerPoint y, por último, presentaciones o slides, como se le dice en inglés a esta aplicación de presentaciones de Google, que es el que nosotros vamos a utilizar. Destacamos por qué usaremos presentaciones de Google en nuestras clases. Vimos distintos factores, ¿cierto? Distintos factores que nos hicieron decir, bueno, al final, por estas razones nosotros vamos a utilizar presentaciones de Google. Les recuerdo también que próximamente nosotros vamos a empezar a hacer presentaciones, pero al parecer esto lo vamos a ver después de vuelta de vacaciones de invierno, ya que nos quedan todavía 2 semanitas de clase. La importancia de la clase de esta semana es observar y utilizar las herramientas que nos entrega la aplicación, tanto para nuestra versión de computador como en nuestros dispositivos móviles. Así que, como siempre pasa, o nos pasó las veces anteriores con documentos de Google, que se nos perdían algunas cosas al utilizar la versión móvil, ¿cierto? Pero ahora van a ver dónde van a aparecer esas cosas desde nuestro móvil. Ahí hay pantallazos para que todos ustedes lo puedan observar. Al parecer viene un alumno, así que tendré que ponerme la mascarilla. Y además, proyectar la pantalla. Denme un segundito. Mientras dejo todo esto listo. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, entra nomás. Bienvenido. Eso. Un clásico, ¿cierto? Pero habla muy bien de ti, de que siempre estás aquí presente. No sé si conecté el HDMI correcto. Ya estamos grabando por si acaso. Ya. No, si estoy tranquilo. Estamos vivos.
Sí, estamos esperando a que, no sé si conecté el cable correcto o con este otro. ¿Te la metieron? Sí. Recuerda que después de esto nos toca inglés. Sí. Al parecer fue el cable incorrecto. Debería ser este cablecito. Vamos a ver. Ahora sí. Tal parece que ahí está. Mi Discord. Ya, ahí estamos entonces. Volvemos a la presentación. Bueno, en resumen va a ser todo eso lo que vamos a ver hoy día. Las herramientas que nos dan presentaciones de Google para que nosotros podamos avanzar y utilizarlo. Entonces el título de esta semana, como aparece ahí en pantalla, herramientas o las herramientas de presentaciones de Google. Vamos a ver todas las herramientas que presenta este apartado que vamos a ver. Y además, todo lo bueno, todo lo malo. Bueno, lo bueno y lo malo lo vimos la semana pasada. Vamos a ver más que nada cuáles son algunas herramientas similares a otras aplicaciones que nosotros hemos utilizado y cuáles son después las funcionalidades nuevas que presenta esta plataforma. Que si bien ya las nombramos de forma rápida la semana pasada, esta semana las vamos a ver con un poquito más de detalle, tanto desde nuestro móvil como desde nuestro computador. Ok, las herramientas de presentaciones de Google. Recuerden, presentaciones de Google es la aplicación que nosotros vamos a ver ahora, ¿cierto? Que estamos viendo a partir de la semana pasada. No confundir con documentos de Google, no confundir con Google Drive, ¿ok? Google Drive es como la casa, la nube, que tiene estas aplicaciones que vamos a ver. Cuenta con documentos, cuenta con presentaciones, cuenta con hoja de cálculo, que lo vamos a ver más adelante en el segundo semestre. Pero ahora, esto es lo importante, presentaciones de Google. Entonces, antes de comenzar, obviamente, recordarles qué es presentaciones de Google. Mientras tanto, también voy a aprovechar de pasar la lista de todos los que están aquí presentes. Muchas gracias a todos los que están cumpliendo con su asistencia y también espero que participen harto. Aprovechen de participar, chiquillos, hagan preguntas si es que algo no quedó muy claro en algún momento. Entonces, como dice ahí, primero recordarles qué es presentaciones de Google en palabras muy, muy simples. Google Slides o presentaciones de Google es una aplicación para crear, obviamente, presentaciones, como lo que tú estás viendo ahora es una presentación. Pero lo que sí está hecho con PowerPoint y no con presentación. Pero lo podemos hacer alguna en el futuro. Que forma parte, obviamente, del grupo de aplicaciones otorgadas por Google Drive, ¿ok? Google Drive entrega ciertas aplicaciones porque no solamente es una nube de almacenamiento, sino que también les recuerdo que presenta un par de aplicaciones. Entre ellas podemos encontrar a presentaciones de Google, documentos, hoja de cálculo e incluso formulario, ¿ok? La aplicación de formulario no existe en el celular, pero sí existe como página web, por si acaso. Como ustedes le han pedido hacer un montón de formularios a veces de forma online, bueno, ese es el formato de formulario de Google. Profesor, ¿cuál se encuentra? ¿Se encuentra desde tu computador formulario de Google? ¿Ese desde el computador? Sí, esa es una aplicación que la puedes encontrar desde el computador. ¿Hoja de cálculo y qué más era? Ya es hoja de cálculo, formulario de Google, presentaciones de Google, que es lo que vamos a ver esta semana, y el otro es documentos de Google, el que utilizábamos antes. Esas son... Son aplicaciones que son parte de Google Drive. parte de ella, no similar. No, son parte de ella. Ok. No hay problema. Entonces también dice aquí que esta aplicación es similar a PowerPoint, que es uno de los más conocidos, o el más conocido. Cuenta con herramientas obviamente más simples y también limitadas. Pero al mismo tiempo cuenta, entre cosas nuevas o buenas, con guardado automático y gratuito gracias a que
a tu cuenta Google. Recuerden que los correos institucionales que nosotros les hicimos a ustedes son parte de la plataforma de Google, por lo tanto, ustedes ya tienen una cuenta Google y pueden acceder a todo esto. Desde el computador o desde su celular, esta aplicación les va a funcionar de forma correcta. Obviamente hay unas diferencias entre el computador y el celular, sin embargo, cumplen con su función de generar presentaciones. Lamentablemente, obviamente desde el celular tú no puedes proyectar una presentación. La puedes mirar, pero no la puedes proyectar para otras personas. Ese es uno de los puntos malitos que tiene la versión de celular. Porque obviamente desde el computador yo lo puedo conectar a un data, ¿cierto? O puedo presentar desde aquí mismo. Como puntos a favor de la versión de computador. Continuemos entonces. Aquí entonces les recuerdo lo que era presentaciones de Google y un poquito también recordarles lo que era Google Drive. Porque sé que a veces hay una confusión porque todas las aplicaciones de Google dicen Google adelante. Entonces a veces es muy enredado. Pero recuerden, el logo que es como naranjo o amarillento es de presentaciones. ¿Por qué muy enredado, profe? ¿Por qué muy enredado? Porque Google quiso poner su nombre en todas partes. Entonces, documentos de Google, presentaciones de Google, hoja de cálculo de Google, empieza a generar un poco de confusión. Tanto Google. ¿Ya? Pues también recuerda, lo que estás viendo en este preciso momento fue creado utilizando un programa para presentaciones digitales. O sea, PowerPoint. Lo que estás viendo ahora, lo que estás viendo en pantalla, utilizamos PowerPoint. Sé que no utilizaremos, no utilicé presentaciones de Google porque es un poco distinto, pero este es el formato que nosotros utilizamos en nuestras clases. ¿Ok? Aquí es cuando ustedes se preguntan, pero profe, ¿por qué vamos a utilizar presentaciones de Google si usted no las utiliza? Me imagino que muchos se preguntarán eso. Y la razón, lo que conversamos la semana pasada, las cosas buenas que tiene Google, ¿cierto? En comparación a PowerPoint, que PowerPoint es pagado, no tiene guardado automático, entre otras cosas. En cambio, esto es gratuito. Todos tenemos acceso, podemos utilizarlo desde nuestro celular, desde nuestro computador. Nos centraremos en presentaciones de Google, como dice aquí, porque todos podemos contar con acceso a las aplicaciones desde nuestros dispositivos. Ya sea desde nuestro computador celular, tú puedes tener acceso, incluso como pasaba con documentos de Google. Una presentación que yo haga desde mi celular, puedo continuarla desde mi computador si conecto mi cuenta de Google. O al revés, yo estoy haciendo mi presentación en mi computador y después si quiero continuarla en el camino, puedo hacerlo mediante el celular. Exactamente la misma presentación. Puedo continuarla por ese medio exacto. Ya, espero que haya quedado claro el por qué vamos a utilizar presentaciones de Google. Esto es un hecho. Recuerden que hace poco también, a los que no cuentan con servicios de Google, como los celulares Huawei más actuales, se subió hace tiempo atrás en el grupo un video que explicaba cómo tú puedes bajar programas de Google sin tener un sistema operativo Android, por si acaso. En el caso que tú contaras con servicios de Huawei. Así que, si no tiene ese video y lo necesita, avíseme y yo se lo puedo enviar. Me avisa por interno y yo le puedo enviar ese video. Ok, varios tutoriales por internet, pero ese video le explica todo paso a paso también. Continuemos. Continuemos, queridos estudiantes. Pum. Entonces, hablemos un poquito de sus herramientas, ¿ok? Hablemos un poco de lo que son las herramientas con las que cuenta esta plataforma, que es bastante diversa, es bastante interesante también. A mí en lo personal me gusta. En mi época universitaria nos hacían trabajar mucho con esto, así que yo se los recomiendo. Ahora nombraremos algunas de las herramientas bastante visibles con las que cuenta presentaciones. Y aquí, ojo lo que dice ahora.
Notarás que algunas de estas son las mismas que en documentos de Google, ya que ambas aplicaciones se pueden escribir como en un editor de texto. Tú puedes escribir en esto, como lo que está ahí no son imágenes, lo que ustedes ven ahí en pantalla, son obviamente una escritura que el mismo profesor hizo. Por lo tanto, esto también es considerado como una especie de editor de texto. Tú puedes escribir aquí. Al ser un editor de texto, nos muestra un par de herramientas que son para eso, para editar, para mejorar, para cambiar nuestra escritura, ¿cierto? Y van a ver entonces mismas herramientas que nosotros ya vimos antes. Prácticamente lo que vamos a mostrar aquí, en palabras cortas, son las similitudes que tiene este programa de documentos documentos de Google con presentaciones de Google. ¿Ok? Estos son algunas de sus tantas similitudes que cuentan ambos. Ups, me equivoqué, ¿verdad? Bueno, entre sus vasta cantidad de similitudes, podemos notar estas primeras. Entre ellas podemos comenzar con el apartado de fuente. Si ustedes recuerdan, el apartado de fuente se refería más que nada al apartado de estilo de la letra. ¿Ok? Ups, me equivoqué. Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Ahí ya puedes ver la materia. El apartado de fuente, entonces, es uno de los que estos tienen en común. Profesor, ¿cuáles otras tienen en común? Las que vamos a ver después. No te me adelantes. Por favor. ¿Ya? Calm down, calm down. Vamos de a poquito. Entonces comenzamos con el apartado de fuente. Y como dice ahí, al igual que en documentos de Google, tendremos a nuestra disposición un apartado de fuente, el cual tendrá exactamente las mismas funciones. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, tú puedes, como bien muestra aquí, cambiar el estilo de la letra para que no siempre sea como el Arial o el Calibri o el clásico Comic Sans. Tú puedes cambiarlo en distintos estilos visuales. Hay algunos incluso que son como figuritas. Puros dibujos. No es la gran cosa. ¿Ok? Pero aquí muestra la misma cantidad de, ¿cómo se llama esto? De fuentes en la presentación. Tenía por aquí yo una presentación hecha. No la logro encontrar todavía. Estoy casi seguro que tenía una y la había mostrado antes. Ah, este es mi... A ver si es que lo logro encontrar. Porque de hecho te muestra cierta cantidad de estilos de letra, pero tú puedes agregar incluso más. Te permite descargar más estilos de fuente por si acaso. Lo que sí, hay que cumplir con ciertas condiciones para que este apartado aparezca. De ahí voy a explicar cómo. También tenemos que puedes modificar el tamaño de la fuente, ya sea agrandar o achicar el tamaño de letra para que éste cubra un mayor espacio, sobre todo en las presentaciones. Esto es muy, muy importante, porque como ustedes pudieron ver al principio, por ejemplo, el tamaño del título es mucho más gigante en comparación aquí al texto. Por lo ¿Y tanto, ambas pueden cambiar eso? ¿qué pasó? Perdón. ¿Ambas modifican el tamaño? Sí, estas son las similitudes que estamos viendo. En ambas pueden cambiar también el tamaño de la fuente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son funciones de escritura. Al ser funciones de escritura, ambos comparten lo mismo. Lo mismo pasa con Word y PowerPoint. Comparten lo mismo también. Entre otras cosas, también puedes cambiar el color de la fuente a cualquier color que tú quieras que pueda resaltar o incluso mimetizarse con el fondo que tú tienes de pantalla, o sea, el fondo de tu presentación, entre otros. Cambiar el color también es bastante interesante para poder destacar una que otra palabra o frase. Y al último, como muestra ahí, también
entre las tantas funciones que tenemos de fuente, tenemos otras funciones estéticas, que por ejemplo, mostrando aquí los ejemplos, podríamos ennegrecer algunas palabras o frases, podríamos poner la letra también en cursiva, que es, como pueden ver ahí, la palabra otras, al fondo, al último, se ve con una pequeña curvatura. También aquí la palabra funciones cuenta con, por ejemplo, un subrayado, que sirve mucho para los títulos, al inicio sobre todo de un texto. Y aquí que no se puede notar que también tiene una función de destacado, que lamentablemente PowerPoint no cuenta con eso, pero sí presentaciones de Google te permite destacar texto. Así que eso es algo bueno, algo que presentaciones tiene y que PowerPoint no tiene, es la posibilidad de que me permita a mí destacar texto. Al menos lo he intentado de varias maneras y no encuentro la opción en ninguna parte, por decir algo. ¿Alguna duda, estudiantes, por lo que estamos viendo hasta ahora? ¿O está todo clarito? Sí, profe. Perfecto. Vamos a trabajar con esa app. Sí, vamos a trabajar con esta aplicación. Pero primero le vamos a mostrar todas sus funciones poco a poco. Todas sus herramientas, algunas incluso, algunas alternativas que son las más usadas sobre todo para el celular, para hacer presentaciones, entre otros. Profe, y la pregunta esencial va a ser con la app, ¿no es cierto? No es con la app, sino que va a ser relacionada con la app. Es una pregunta de contenido. Ah, ya, gracias. Después más adelante sí le vamos a hacer algún afiche, después presentaciones, entre otros. Continuemos. Ahora, la gran pregunta, porque muchos dirían, pero profe, ¿dónde están estas funciones? ¿Dónde las puedo ver? Bueno, en la versión de nuestro computador, si tú estás desde un computador portátil o de sobremesa, en la versión de PC, obviamente, solo aparecerá al momento de hacer clic en un cuadro de texto que queremos agregar. Aquí siempre vas a ver cuadro de texto, por si acaso. Tienes que hacer clic en la pantalla y al hacer clic ahí te va a aparecer automáticamente en la parte alta, te va a mostrar ya esta parte. Porque en un principio no aparece, por si acaso, para que no se asusten, para que no... Profesor, ahí está viendo dónde están los que nombró recién, ¿verdad? Sí, estas cositas. Y aquí está la fuente, por ejemplo. La fuente es la letra. Sí, todo lo que es fuente relacionado con la letra. Estilo de fuente sería el estilo de la letra, la forma. Ya. ¿Ya? O Aquí sea, que cambiar estilo y tamaño, dos cosas distintas. sí, una cosa, el estilo es la forma, ya sea Arial, Comic Sans, que tienen distintas formas. El tamaño es lo que está aquí, para agrandar o achicar la letra. Y se modifica ese tipo de, el tamaño, la pura letra, o sea, el título, todo se puede modificar. Tú puedes modificar todo lo que tú selecciones. Ok. No hay problema. Y dice aquí, se verá en la parte alta, tal como en las otras aplicaciones. Pero recuerden, en un principio no va a aparecer. Si no haces clic en un cuadro, no te va a aparecer entonces las opciones. ¿Por qué? Les voy a mostrar incluso ahora mismo. En mi pantalla tengo aquí una presentación de Google abierta, desde mi computador. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, voy a compartir la pantalla de mi presentación. Compartir una pestaña, solamente para que ustedes puedan verla. Ahí se ve, ¿cierto? Ya, aquí está entonces la versión de nuestro computador. Esta es una pequeña presentación. Y si se dan cuenta aquí en la parte alta, donde debería aparecer mis opciones de fuente, no aparecen. Aparece si fondo, diseño, tema, transición. Pero cuando yo haga clic aquí en un texto, como por ejemplo este que dice, notas algo distinto, hago clic ahí, inmediatamente me aparece ahora en la parte alta
las opciones de fuente, como aquí dice el estilo de la fuente, el tamaño, las otras opciones estéticas, como ennegrecer, etc. E incluso aparecen más. Pero si yo no le hago clic a un cuadro de texto, no voy a poder hacer ningún tipo de modificaciones. No me va a aparecer las opciones de fuente. Así que, ojo ahí, eso es una observación, estudiantes, para que después nos digan, pero profe, no me aparecen las opciones, es porque te hace falta un cuadro de texto. En el caso de que tu diapositiva no cuente con un cuadro de texto, aquí arriba, cuadro de texto, tú puedes agregar uno. Pero muchas de estas diapositivas vienen con algunos cuadros de texto escritos con anterioridad o hechos con anterioridad para que tú solamente llegues y empieces a escribir inmediatamente. Por ejemplo. ¿Viste? Ahí ya puedo empezar a escribir y puedo hacer todas esas modificaciones que dije, como por ejemplo, cambiar el estilo de la letra, cambiarle también el tamaño desde mi computador, ennegrecer, poner en cursiva, subrayar, entre varias otras funciones. ¿Ya? Dejaremos de compartir pantalla de esta diapositiva para ahora revisar nuestra presentación principal. Hoy tenemos harto conectados, qué bueno. Ya, y ahí está entonces la versión desde nuestro computador. Pero ahora, Profesor, dígame. con respecto a la pregunta, nosotros tenemos que investigar aplicaciones. Mira, todas las respuestas a las preguntas esenciales, al menos de las preguntas que yo hago, están relacionadas a la materia que vamos a ver en clases. No es trabajo de investigación. Así que todo está aquí. Todo está en la presentación que estamos viendo ahora. Más fácil, para que así tú no tengas que ir a internet, etc. Todo está aquí en la presentación, todo está aquí en la clase. ¿Ah? Pero obviamente muchos me dirán, pero profe, ¿y los que tienen celular? ¿Qué pasa con los que utilizan el celular y no tienen computador? ¿Cómo dice ahí el título? Ok, no crean que nosotros los ignoramos, siempre ustedes están presentes en nuestros corazoncitos. Para la gente que tiene entonces su celular, que utiliza el celular para hacer las presentaciones, desde nuestro celular, el apartado de fuentes se puede ver en la parte alta, con esa letra A. Lo que acabamos de ver en el computador es una página. Desde el computador una página de Google Drive. ¿Ok? Desde el celular es una aplicación. Entonces, desde nuestra aplicación, presionamos en un cuadro de texto. ¿Por qué? Porque si no presionamos al menos 2 veces en un cuadro de texto, no nos va a aparecer las opciones de fuente. Entonces nosotros hacemos clic en un cuadro de texto y aquí en la parte alta, esta letra A, que se ve arriba marcada, esa letra A con rayitas. Ese sí, no sé. Allá, ese es las opciones de fuente. Entonces tú le haces clic ahí y después en la parte baja te va a aparecer un menú más completo de todas las modificaciones de fuente. Incluso hay más y más cosas. Entonces, pero chiquillos, no se atormenten. Si no encuentran las fuentes aquí arriba, te aparece como un menú de acceso rápido en la parte de abajo. Le haces clic entonces al texto que tú quieres cambiar y aquí en la parte baja, como ustedes pueden ver, aparece un acceso rápido a algunas modificaciones estéticas de texto, pero son solamente de acceso rápido, como por ejemplo ennegrecer, subrayar, cambiar el color de texto, destacar, entre otros. Pero obviamente si ustedes hacen clic en la parte alta, en esa letra A que aparece ahí arriba, les va a abrir aún opciones más completas, o casi tan completas como tenemos en la versión para nuestro computador. Así que seleccionen con sabiduría lo que quieren hacer.
pero tienen acceso a varias opciones, tienen acceso a varias opciones. ¿Ok? Ahí está desde nuestro celular. Les recuerdo, para que este menú en la parte alta aparezca, tienes que presionar 2 veces en un cuadro de texto. Después de presionar 2 veces en ese cuadro de texto, haces clic en esa A y ahí te van a aparecer todas las funciones de fuente para que tú puedas tener acceso a todas ellas. Si no lo haces, no van a aparecer. Y las necesitamos para empezar a editar nuestro texto. Ya nos está quedando poquito. Pum. Vamos entonces a otro menú similar, que serían las opciones de párrafo. Exacto, ¿por qué? Porque presentaciones también cuenta con estas funciones de párrafo que vimos también en documentos de Google. Lo vimos antes en el editor de texto. Y esto también cuenta. Nuevamente, ¿por qué? Porque son presentaciones hechas con texto en su mayoría. Al tener texto, necesitamos editores de texto. Y como dice aquí, al igual que lo anterior, podemos ver las herramientas de párrafo. Las herramientas de párrafo son esto que se ve aquí, en esta parte. Este pequeño menú de herramientas que aparece en la parte alta de la pantalla de presentaciones de Google, todo eso sería entonces el menú o las herramientas de párrafo. Muchas que son similares a las que nosotros ya vimos. Y bueno, estas opciones entonces alineaban nuestro texto hacia distintos márgenes. Como ustedes pueden recordar, podríamos alinearlo a la izquierda, alinearlo al centro, a la derecha o incluso justificado para que todas las palabras de un texto queden parejitas, ¿cierto? Al hacer eso, nuestro texto sería muy, muy ordenado. ¿Qué os voy a sacar una foto? No tengo. Ah, ya. También podíamos modificar el espacio utilizando la opción de interlineado. Espero que recuerden la función de interlineado. ¿Alguien me puede recordar para qué servía el interlineado? Lo vimos en documentos de Google. Sí, para separar un poco. ¿Cómo me olvidó? Pero era para separar un poquito lo. Eso, porque. Ya, pero vas bien, vas bastante bien. Eso mismo. Sí, te creo todo lo que me dijiste. Resumiendo o diciendo de otras palabras lo que dijo el compañero Jonathan Cornejo, lo que hace el interlineado es incrementar el tamaño de separación entre líneas para que no se vean tan achoclonados. Y como dijimos antes, en trabajos de la universidad o de la educación superior, esto le va a salvar mucho para hacer que su trabajo incremente un poco su tamaño. Sí, ayuda mucho. Al menos que te digan interlineado tanto específico. Si no te lo piden, aprovéchalo y puedes hacer que tu trabajo incremente su tamaño. Y también tenemos la opción de agregar viñetas. Estas viñetas pueden ser de puntos, pueden ser también viñetas de numeraciones y también alfabéticas, como lo que pueden ver en esta misma presentación, que aparece todo con puntitos. ¿Me puedes sacar esa bolsita? Ah, sí, Aquí dice 3. listo. Ah, ya. Como pueden ver aquí estos puntitos. Esto. Ok. Como aparecen estos puntitos, esto sería una viñeta de puntos. En esta presentación, también en presentaciones de Google, lo puedes hacer. Tenemos también el de numeraciones y por último la opción alfabética. Numeraciones, obviamente, en vez de puntos, lo va a reemplazar por números. Y en alfabéticas, en vez de números, lo va a reemplazar por letras. Esto también yo lo puedo hacer a través de PowerPoint. Para que lo puedan ver como un ejemplo. Aquí y ahora. Denme un segundito.
Por ejemplo, aquí está con viñeta, ¿cierto? Viñeta de punto. Podemos transformar esta viñeta de punto ahora a números. Ahora en vez de puntos, solamente con un clic, aparecen números. O también, si yo lo deseo, en vez de números, pueden aparecer entonces ahora letras. Pero todo va en cómo tú quieras hacerlo. Qué tan bonito estéticamente se ve en relación a tu trabajo. ¿Se ve negro lo que muestra la pantalla? ¿A alguien más se ve negra la pantalla, chiquillo? ¿O ven lo que estamos haciendo? No, a mí se me ve bien. Ah, ok, Nicole. Valesca, te recomiendo salir de la presentación y volver. Ah, ya se te arregló, perfecto. Entonces estamos bien, estamos bien. No pasó nada, no pasó nada. Continuamos con nuestra presentación entonces. Porque ya nos queda lo último, porque obviamente les tengo que mostrar dónde están las opciones de párrafo. Primero desde nuestro celular. Pero desde nuestro computador. ¿Dónde estamos? Ya desde nuestro computador. Están en la parte alta también, aparecen una vez nosotros hagamos clic en un cuadro de texto, tal como antes. Al hacer clic en el cuadro de texto te van a aparecer todas las opciones. Pero también, para que no me olvide obviamente de los dispositivos móviles, también aparecen esas opciones. Pero aquí sí tengo que buscarlas un poquito más. ¿A qué me refiero con buscarlas un poquito más? Bueno, como ustedes van a ver aquí en la presentación, dice que desde el móvil la opción de párrafo la veremos al presionar esa letra A que aparece en la parte alta nuevamente. Hacemos clic acá arriba en la letra A, ¿cierto? Y luego en el menú inferior, primero nos aparece texto, que son las opciones de fuente, y al ladito nos aparecen las opciones de párrafo. Denme un segundo, chiquillos, por favor. Me llegó un pedido. Bueno, continuando entonces, hacemos recuento. Hacemos clic entonces en la letra A que aparece ahí en el cuadro de texto, ¿cierto? Hacemos clic en esta letra A y primero nos va a salir la opción texto. Al ladito nos aparece la opción párrafo. Al hacer clic ahí, nos va a mostrar todas las herramientas que aparecen en la versión de computador. O sea, tenemos aquí la alineación, ¿cierto? Por aquí tenemos el interlineado. Si no me aquí está, el line spacing, el interlineado. También tenemos la sangría. Y aquí aparecen las viñetas. Aparecen las viñetas de punto en la parte baja. Aquí aparecen las viñetas de punto. Y también aparecen las numeraciones o orden alfabético. ¿Ok? Así que en la versión de computador y en la versión de celular aparecen prácticamente las mismas funcionalidades. Así que les tengo aquí una pregunta de clase. Una pregunta de clase para ustedes nomás. Esta es pregunta de clase, no es la pregunta esencial. Pero si usted la responde a través de la plataforma WhatsApp, me envía la respuesta de WhatsApp, o a través de WhatsApp, mejor dicho, esta respuesta porque es pregunta de clase, no es la pregunta esencial. Si usted me envía la respuesta a estas dos preguntas, va a tener un puntito extra en su pregunta esencial. ¿Ok? Dice aquí, responda, ¿para qué sirve cada una de las opciones de fuente que muestra la imagen? ¿Para qué sirve esta letra B, esta letra I, esta letra U, esta letra A que aparece y este lapicito? ¿Para qué sirven? Y también, ¿cuáles son los usos de cada opción de párrafo presentes en la imagen?
¿Para qué sirven estas rayitas que aparecen aquí? ¿Para qué es ese símbolo? ¿Para qué es este que está aquí al ladito? Estas puntuaciones y estos numeritos. ¿Para qué sirven cada uno de esos? Ustedes pueden escribirme esta respuesta directamente a mi WhatsApp. Si es primera vez que me envían un mensaje por WhatsApp, me dicen, profe, soy nombre, apellido, curso, jornada, y aquí está la actividad de clase o la pregunta de clase. Mientras tanto, también les voy a mostrar la pregunta esencial de esta semana para que la puedan ver antes de terminar la grabación. ¿Ah? Sí, saquen una fotito nomás. Perfecto, eso les va a dar un puntito extra, chiquillos, en la pregunta esencial. Mientras tanto, vamos a mostrar un poquito, spoilers de las cosas que vamos a ver. Más spoilers, aquí está, la pregunta esencial número 15, y fue justo de lo que hablamos ahora. Nombra las funciones similares que existen entre presentaciones de Google y documentos de Google. Recuerden que el plazo es hasta el día viernes a las 10 de la noche con las correcciones ya hechas. Tienen que utilizar los contenidos vistos en esta clase. No me sirve que vayan a Google y empiecen a sacar información extra. Recuerden, las preguntas esenciales se basan en los contenidos que nosotros vemos en la clase. ¿Ok? Así que ahora vamos a... Para la grabación y vamos a dejar estos 10 minutos Profesor, para que ustedes puedan ver la pregunta esencial. Dígame, estimada. ¿de las que uno rescató de la clase o tienen que ser todas las que usted dijo?